La asambleísta María Teresa Pasquel Gracias, señor señaló que es importante presidente, establecer colegas lineamientos de asambleístas. forma correcta. Es necesaria la seguridad para la familia ecuatoriana, Comisión el de acceso al Gobiernos agua Autónomos potable, saneamiento, Descentralizados simplificación de ha procedimientos, presentado entre un otros. En el uso de informe la palabra, el que legislador Pedro merecería un Velasco. amplio análisis y debate, y les entiendo que es una tarea bastante complicada. No es sencillo recoger todos y cada uno de los criterios y legítimas aspiraciones que tiene el pueblo ecuatoriano a través de una ley que permite precisamente estar en cercanía a los problemas y a posibles soluciones que demandan las poblaciones tanto urbanas como rurales, y especialmente las que se asientan en la marginalidad. Ley que fue aprobada en el año 2010, en octubre, con 14 años de vigencia y que ya recibió una reforma en el año 2014. Pero como las leyes necesitan estar actualizándose, modernizándose por la serie de competencias y atribuciones que han sido trasladadas paulatinamente por el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados, hoy se requiere una ley robusta, eficiente y que permita cumplir los roles de los gobiernos autónomos descentralizados. Solamente para recordarles cuáles son las competencias, tres de ellas nomás de las últimas que podemos acordarnos. Quien tenía la competencia de tránsito eran precisamente organismos técnicos manejados desde el gobierno central y hoy está trasladados a los gobiernos autónomos municipales. El tema de los bomberos o gestión de riesgos, antes eran manejadas por el Ministerio de Bienestar Social en su tiempo y hoy son competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. El tema de riego, lo propio, manejaba el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídricos en su tiempo y hoy se trasladaron a las prefecturas con competencias, pero a veces sin recursos. Y bien lo que decían nuestros colegas que tienen experticia y experiencia por haber desempeñado cargos dentro de los gobiernos autónomos descentralizados, como Rafael Dávila, como Jaime Guevara y otras personas que han establecido sus puntos de vista muy valiosos. Hay necesidad de normar algunos temas muy puntuales. Yo creo que es básico y fundamental poner un límite muy específico al gasto burocrático. No se pueden convertir los gobiernos autónomos descentralizados en cualquiera de los niveles agencias de empleo en perjuicio y detrimento de la demanda de los problemas de la ciudadanía. Ese 30 y 70% que nos parecía muy equilibrado, es decir, 30% para gasto corriente como tope máximo y 70% para gasto de inversión, debería ser considerado. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos a la inversa, como miramos en muchos gobiernos del país que tienen una altísima carga de gasto corriente, no van a atender nunca las necesidades. No van a poder atender las necesidades de saneamiento ambiental, agua potable, alcantarillado, electrificación, bordillos, vialidad, regeneración urbana, parques. Y además que no atienden, pero sin embargo siguen endeudándose en organismos estatales, en organismos que les dan esas facilidades. Y también sería importante que se considere un límite de endeudamiento, porque vemos experiencias que llegan nuevas autoridades a los gobiernos autónomos descentralizados y ya no tienen cómo endeudarse más, porque el endeudamiento ya ha llegado a su cupo máximo, a su tope máximo. Entonces sí, tiene que haber ese equilibrio también y priorizar y planificar en qué se invierte, porque vemos a veces que la calidad del gasto público de los gobiernos autónomos descentralizados no refleja la realidad. Y ahí miramos siempre quejas de que no tienen muchos sectores todavía en pleno siglo XXI agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen saneamiento básico y después se quejan el tema de salud. Hay los problemas gastrointestinales, hay problemas de niños que tienen desnutrición, precisamente es por falta de que los gobiernos autónomos también se involucren con sus autoridades en la atención de esas necesidades básicas. A mí me preocupa algo que estaba mirando en este proyecto, que se trata de que también los gobiernos autónomos descentralizados apoyen a las universidades públicas a su mantenimiento. Eso me parece desproporcionado. Las universidades tienen su propia ley
tienen el FOPEDEUPO, que es el que establece los recursos para esos centros de educación superior. No está mal que se establezcan convenios de cooperación. Sí, hay que hacerlo. Hay que ayudar a que las universidades nazcan, crezcan, desarrollen, porque es servicio a la colectividad, pero en ciertos límites. Solamente para citarles un caso, nosotros, cuando se creó la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, quien habla se desempeñaba como alcalde del Cantón Tulcán y pudimos entregar un terreno para que ahí se establezca la universidad y se construyó lo que es la moderna universidad, una de las más modernas a nivel de todo el país como universidad pública, gracias a las autoridades serias responsables que han pasado en ese centro de educación superior. Por lo tanto, me parece también un acierto el que se restablezcan competencias para ayudar a la educación secundaria, primaria, porque no sé por qué les quitaron esas competencias. Cuidado, gobiernos municipales u otros organismos seccionales, de invertir en temas de educación, en lo que es escuelas, colegios, aulas escolares, canchas deportivas, mantenimiento, pintura, cambio de cubiertas. Si están cayéndose a pedazos las instituciones educativas y si no se recurre a los gobiernos descentralizados, ¿quién les va a ayudar? ¿Quién les puede atender? Esto me parece interesante, que nuevamente lo que me parece que deberíamos hablar con bastante tino y cuidado, el que asumamos competencias en los temas de salud. No se le puede tampoco deslindar de responsabilidades al Estado, al gobierno central. A él le corresponde atender todas las demandas y necesidades de salud y otros sectores. El tema de vialidad en las vías de competencia nacional y dejar que sean los gobiernos provinciales los que atiendan la vialidad rural y las municipalidades lo urbano. Hoy se dijo una verdad. A veces existe una competencia no comprendida entre lo que significa prefectos y lo que significa alcaldías. Pero aquí se dijo una razón muy clara. Es que donde la mayor parte de la votación está en el perímetro urbano, por lo tanto hay que meterse a sacar los votos haciendo cualquier cosa, inclusive competencias que no llevan a ninguna causa lógica. Hoy se disfrazan en los gobiernos provinciales también o se maquillan el tema con pagos de servicios profesionales y se les pide facturas para que la Contraloría no les pueda detectar de que se está gastando en temas del gasto corriente. Por lo tanto, es importante también que se tome en cuenta las competencias claras de los gobiernos autónomos descentralizados, estimado presidente. Yo sé que el tema es muy amplio y va a haber el tiempo suficiente, no voy a cansarlo porque yo soy muy respetuoso de ello. Va a haber el tiempo suficiente con la anuencia de la presidenta de la comisión, de los miembros de la comisión, en la anuencia de ustedes, de que retorne nuevamente a la comisión por 8 días para que se recojan los valiosos aportes que han realizado esta mañana y podamos nosotros entregar a la ciudadanía y de manera muy fundamental a los gobiernos descentralizados una ley que valga la pena. Gracias, presidente, colegas. Tiene la palabra la legisladora Luzmila Abad.